Entonces comenzamos la clase. Bien, vamos a continuar viendo lo de las diapositivas. Ya lo que ahorita deben más o menos ya saber, conocer, dominar, es que hay diferentes tipos de optimización, de programación matemática. Algo que no les había comentado es que cuando hablamos de programación matemática, optimización, y los ingenieros industriales llevan una materia que se llama investigación de operaciones. ¿Ok? Entonces la investigación de operaciones es lo mismo que optimización, ven muchos problemas relacionados, o todo más bien está relacionado con optimización. Entonces cuando oigan programación matemática, optimización e investigación de operaciones, pues nos estamos refiriendo a lo mismo, las mismas estrategias para resolver problemas. ¿Ok? Entonces aquí vamos a presentar, bueno, les había comentado de este problema del vendedor viajero. ¿Ok? Entonces dice que un vendedor debe partir de su ciudad y recorrer N ciudades. O sea, este problema puede ser extendido para múltiples ciudades. Dice, volviendo a la ciudad de origen sin repetir ninguna ciudad. La distancia entre la ciudad I y la ciudad J es de IJ. La pregunta es, ¿cuál es la ruta que debe seguir para recorrer una distancia mínima? Y lo que estábamos viendo, permítanme un momento, tengo que atender una llamada. Buenos días. Sí, dígame. Sí. Disculpen esta interrupción de una persona que va a entrar a la maestría. Bien, entonces, lo que les decía de este problema, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, profe. yo los escucho a ustedes también. Entonces, lo que les voy a enseñar, o lo que veíamos la clase pasada, era lo siguiente, ¿no? Déjame ver acá. Aquí vamos a empezar a usar esta cosa. Ajá. Entonces, supongan que tienen, pues teníamos 5 ciudades. Ok. Entonces, tenemos 5 ciudades, o 6 o más. Ajá. Este problema lo que hace es considerar, bueno, yo parto de una ciudad. Si me dirijo de la ciudad 1 a la 3, o si me dirijo de la ciudad 3 a la 1, son variables diferentes. Por ejemplo, la variable y1, 3, y esta sería la variable y3, 1. ¿Ok? O sea, la primera variable me indicaría si yo viajo de la ciudad 1 a la 3. La segunda variable y31 me indicaría
si yo viajo de la ciudad 3 a la 1, o sea, el viaje de regreso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería similar de la 1 a la 2, de la 1 a la 4, ¿ok? Acá, de la 1 a la 5, entonces ahí irían 5 variables, ¿verdad? Pero, además yo tendría el viaje de regreso de la ciudad 2 a la 1, el viaje de la ciudad 2 a la 3, el viaje de la ciudad 2 a la 4, el viaje de la ciudad 2 a la 5. Entonces, el problema, aquí también, por ejemplo, de la ciudad 3, de la 3 a la 1, de la ciudad 3 a la ciudad 2, de la ciudad 3 a la ciudad 4, de la ciudad 3 a la ciudad 5. Incluso yo podría decir, bueno, de la ciudad 3 a sí mismo, ¿verdad? Esa sería una variable que siempre va a ser cero porque pues nunca voy a efectuar el viaje, por ejemplo, de la ciudad 3 a sí misma o de la ciudad 1 a sí misma o de la ciudad 2 a sí misma, ¿verdad? Lo mismo para las otras. Entonces, de la ciudad 4 a la ciudad 5 existe el viaje, de la 4 a la 2, de la 4 a la 3, de la 4 a sí misma, sería un viaje posible o un modo de describir los viajes, y de la ciudad 4 a la 1. También, pues desde la ciudad 5, de la 5 a la 4, de la ciudad 5 a la 2, de la ciudad 5 a la 1, y de la ciudad 5 a la 3. Ahora, hay algo que de una vez debemos mostrar o debemos aprender, es este concepto que está aquí, o sea, lo que acabo de dibujar, se le conoce como superestructura. Y esta es una definición, superestructura. Es un gráfico que me muestra todas las opciones posibles en un problema de optimización. Esa es una superestructura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con la presentación. La idea aquí era que el vendedor puede partir de una ciudad solo y solo una vez, y puede llegar a una ciudad solamente una vez. Entonces, fíjense, todas las variables que partieran de la ciudad 1, todas las variables que partieran de la ciudad 1 serían y1, 1, más y1, 2, más y1, 3, más lo voy a poner abajito, y1, 4, más y1, 5, ¿no? O sea, esos son todos los posibles viajes desde la ciudad 1. Esto, lo que yo voy a hacer es, solamente debo partir una vez de la ciudad 1, o sea, por lo tanto, la suma de todos esos, que son variables binarias, debe dar 1. Y todo esto yo lo puedo representar por una notación de sumatoria. Fíjense, yo siempre tengo y1, 1, y1, 2, y1, 3, o sea, un número va variando. La ciudad de donde parte, la ciudad de donde, eh, la ciudad de donde sale el vendedor viajero, eh, pues es la ciudad I, ¿ok? I. Aquí vamos a ponerle ciudad de partida. Ajá. Y la ciudad J, pues, ¿qué sería? Esto va a representar la ciudad a la cual arriba o a la cual llega, ¿verdad? Entonces, para hacer esta sumatoria, eso que yo representé aquí, yo lo pondría como la sumatoria para J igual a 1 hasta, aquí le podría poner hasta 5, pero lo normal sería ponerle hasta n, donde n es el total de ciudades. Las sumatorias de J igual a 1 hasta n, de y1, J, todo eso tiene que ser exactamente igual a 1 si yo quiero que pase solamente por una ciudad a la vez. Y voy a tener restricciones similares para la ciudad 2, para la ciudad 3, para la ciudad 4 y para la ciudad 5. Entonces, la restricción, pues yo tendría una restricción similar para la ciudad 2, ¿no? Desde J igual a 1 hasta n, donde n es el total de ciudades, de y2, j es igual a 1. Y entonces voy a tener otra restricción más. ¿Serían cuántas restricciones? Una por cada ciudad. Las sumatorias de j igual a 1 hasta n de x 3 j, ¿por qué le puse x? Ahí tendría que ser y, es igual a 1, ¿no? Entonces,
Si ustedes se fijan, esa misma restricción existe para cada ciudad. La misma restricción existe para cada ciudad. Entonces, como se pone en programación matemática o en optimización, es de la siguiente manera. Todas esas restricciones se englobarían en una sola que se escribe así, miren. La sumatoria desde J igual a 1 hasta N, donde N es cualquier número de ciudades, de Y, aquí le pondría I, J, tiene que ser igual a 1, y luego se le pone este símbolo, que sería una especie de A invertida, un signo como de ángulo, puede ser así o puede ser como una A invertida. Ajá. Esto se lee como para todo, para toda ciudad I, desde 1, se le pone 1, 2, 3 puntos suspensivos, hasta cualquier ciudad N. Así se representaría, y eso vamos a ver en nuestra presentación. En la presentación así es como está. ¿Ok? Entonces, de ahí, de esta expresión, sale esta restricción que está... ¿Sí ven la presentación? Sí, sí, Ok. Entonces, de ese desarrollo surge esta expresión que dice, la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, de Y y J debe ser igual a 1. Y aquí tiene un error tipográfico, debe ser desde I igual a 1 hasta N. Y esto significa que debe partir una vez y solo una vez de la ciudad I. Lo mismo pasa para las ciudades a las que llega. Si yo quisiera hacer este análisis para las ciudades a las que llega, por ejemplo, yo voy a hacer el análisis para la ciudad 5, ¿ok? Para la ciudad 5, ¿cuántas veces puede llegar o desde dónde puede llegar a la ciudad 5? Podría llegar, si llega desde la ciudad 1, la variable sería Y1, 5, ¿verdad? Si llega de la ciudad 2, la variable sería Y2, porque el primer número indica de qué ciudad sale y el segundo número indica a qué ciudad llega. ¿Ok? Y1, 5, Y2, 5. La llegada desde la ciudad 3 a la ciudad 5 sería Y3, 5. La llegada desde la ciudad 4 a la ciudad 5 sería Y4, 5. La llegada desde la ciudad 5 hasta sí misma sería Y5, 5, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es que solamente el viajero pase una vez por la ciudad, la suma de todas estas variables, la suma de todas esas llegadas tendría que ser 1, ¿ok? Eso es lo que tendría que pasar. Si yo me fijo además, esto tiene un comportamiento que pues, es una suma, o sea, son variables binarias, pueden tomar valores de 0 o 1. Si yo digo, si yo hago que la suma de todas estas sea 1, ¿cuál podría ser la suma si todos los viajes se efectuaran? La suma me daría 5, ¿ok? O sea, si yo viajo desde 1 a 5, pues, ahí iría 1. De 2 a 5, si hago el viaje, tendría el valor 1. De 3 a 5, si hago el viaje, pues tendría el valor 1 también, ¿verdad? Ahí van 3. Entonces, la suma de todas esas variables me tendría que dar 5. Cuando yo igualo esta restricción, así se llama, ¿verdad? Cuando igualo esa restricción a 1, estoy obligando a que el programa o el método o el algoritmo de todas estas opciones escoja solamente una. Esta restricción yo la puedo expresar en forma de sumatoria, como la sumatoria desde las ciudades donde parte, ¿va? De cuando la ciudad donde parte es 1, 2, 3, 4, 5, ajá, y 5. Hasta, aquí le podría poner hasta 5, o si tuviera más ciudades le pondría n. Las variables son y, 5, porque siempre está llegando a la ciudad 5. Entonces, la sumatoria de las variables y, que serían los viajes que se efectúan desde la ciudad y hasta la ciudad 5, tiene que ser igual a 1. Y yo voy a tener tantas restricciones de estas como ciudades tengan. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo 4 ciudades. Lo que podría hacer, lo que haría a continuación, sería pues analizar para las otras ciudades, ¿no? O sea, si yo analizo para las otras ciudades, me va a quedar un término similar, una sumatoria similar, pero por ejemplo, si fuera para la ciudad 4, aquí yo en vez de 5, tendría Y4, para la ciudad 3, Y3. Entonces tengo tantas de estas restricciones como ciudades tengan.
Todo esto lo puedo representar por una sola ecuación. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 5, porque tengo 5 ciudades, de y, i, j debe ser igual a 1. ¿Ok? Y aquí debo decir donde j, o aquí sería para toda, j igual a 1, 2, 3 puntos, hasta n. Y si yo me regreso a mi, a la presentación, pues esa restricción es la que tengo aquí, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de y j es igual a 1 para toda j, aquí le falta el signo de para toda j igual a 1 hasta n. Ya más o menos con eso, ¿sí están entendiendo esta parte de la programación lineal? Sí, profe. ¿Cómo plantear un problema? Vamos a ver otro problema. Este problema se llama problema tipo y es el vendedor viajero. El problema del vendedor viajero. ¿Ok? Porque en muchos artículos y libros, a lo mejor llega uno a encontrar expresiones como que este problema sería o es análogo al problema del vendedor viajero, y entonces nosotros ya sabemos que el planteamiento es de esta manera. Finalmente, la función objetivo, la distancia de la ciudad I a la ciudad J está relacionada con la variable Y y J. Si la variable vale 1, entonces esta distancia se suma a la función objetivo. Si no se efectúa el viaje y la variable es 0, porque no se efectuó el viaje, entonces la distancia no se suma. Y aquí tengo la doble derivada, perdón, la doble sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, desde j igual a 1 hasta n, de las distancias desde la ciudad I hasta la ciudad j, por la variable binaria que me indica si se efectuó o no el viaje. Para mi problema, tengo, les decía que tengo pues 5 ciudades. Entonces, tendría 25 variables posibles, ¿verdad? O sea, tengo 25 viajes posibles, desde 1 a 2, desde 2 a 1, de 1 a 3, de 3 a 1. Ajá. Entonces, lo que yo debería, por ejemplo, si tuviera 100 ciudades, ¿cuántas variables tendría? ¿100 ciudades? ¿Cuántas variables serían? Leonardo. 10.000. Sí, serían 10,000 variables, ¿no? Y de esas 10, o sea, piénsenlo de la siguiente manera. Imagínense que ustedes fueran vendedores pues de motores, máquinas, autos, y tienen que presentarse en los 31 estados o las 31 capitales, bueno, 32, ¿verdad? 32 capitales del país, ¿ok? 32. ¿Cuántas opciones tendrían para hacer los viajes, no? Ya en 32 viajes, pues sí hay que disminuir las distancias ¿para qué? Para disminuir los costos del viaje, ¿no? Entonces, este tipo de problemas, en esos casos ya se vuelve importante planificar desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte. Fíjense bien, este es otro ejemplo, ¿no? El ejemplo de la banda de ladrones. Este ejemplo está medio chistosón porque pues, hasta para robar uno puede ocupar la optimización, ¿verdad? Se puede utilizar el concepto de optimización. Entonces, dice ahí, una banda de ladrones asalta un almacén donde hay n objetos, ¿ok? Todos distintos entre sí. Si cada objeto J, o sea, así los enumero, ¿eh? 1, J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, hasta llegar a n objetos. Ajá, tiene un peso PJ y un valor VJ y disponen de una camioneta que puede transportar como máximo un peso P mayúscula. ¿Qué objetos deben seleccionar los ladrones para obtener el máximo beneficio de su acción? O sea, esto tiene sentido, ¿no? Imagínense que entran a un museo lleno de cosas valiosas, cada una con un precio, y solamente llevan una camioneta, ¿no? Entonces, una camioneta con una capacidad de carga definida. La idea lógica sería llenar la camioneta hasta que cumpla con el peso que puede transportar y tener un máximo de beneficio económico, ¿no? Entonces aquí dice, fíjense, aquí también son
se utilizan variables binarias. Ajá. La variable binaria solo va a tener un subíndice J. O sea, hay J objetos. La decisión, las variables de decisión es si hay, n objetos, ¿cuáles de esos n objetos voy a seleccionar para llevarme, ¿no? Entonces, dice, la variable binaria y subíndice j es igual a 0 si el objeto j no ha sido seleccionado y es igual a 1 si el objeto j ha sido seleccionado. Ahora, yo lo que pretendo o lo que pretendería la banda de ladrones es maximizar las ganancias de su robo, ¿verdad? Entonces, si selecciono un objeto, aquí en la función objetivo, si selecciono un objeto, yo puedo sumar su valor de venta. Si no lo selecciono y lo multiplico por su valor de venta, esto me da 0. Entonces aquí trato de maximizar las ganancias, el precio de cada objeto, por la variable de si se selecciona o no. Y después, ¿cuál sería la restricción? Que si yo selecciono el objeto y lo multiplico por su peso, y hago la suma de cada objeto y cada peso, el total de los pesos debe ser menor que el peso de carga de la camioneta, el peso P. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí tiene sentido para ustedes? Sí. Sería menor o igual al peso de la camioneta, ¿no? Sí, sí, así es. Al peso que puede transportar la camioneta. Este sería el ejemplo de la banda de ladrones. Entonces, este problema también se modela como el anterior y la estrategia para resolver este problema es igual que el anterior. Poco a poco vamos a ver pues, cuáles son las estrategias que se utilizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro problema que es un problema de transporte. Este problema dice así, ¿verdad? Dice, una empresa posee fábricas en Galicia, La Rioja y Murcia. Entonces aquí tengo una tabla. Galicia, La Rioja y Murcia, ¿no? Y tiene almacenes en Sevilla, Madrid, Barcelona, Santander y Bilbao. O sea, tiene 3 fábricas y 5 almacenes. ¿Ok? Entonces dice, los costos de envío de una unidad de un producto de cada fábrica, cada almacén, así como las existencias en fábricas y las demandas de los almacenes, vienen dados en la tabla adjunta. Entonces, fíjense bien, en cada fábrica yo tengo existencia, ¿verdad? Y no puedo mandar más que lo que tengo en existencia, eso es claro, ¿verdad? Imagínense que alguien pide eh, por ejemplo, que una de estas ciudades que tiene cada una sus almacenes, que una de esas ciudades dijera a esta fábrica que está en Galicia, necesito 400 piezas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la persona que esté aquí y el problema va a decir, bueno, yo nomás tengo en existencia 310, los otros, la diferencia, pues no te la puedo enviar, se la tendrás que pedir a alguien más, ¿no? Entonces, la pregunta de este problema es esto, bueno, cada fábrica tiene sus existencias y cada almacén tiene sus demandas, o sea, el almacén sabe cuánto necesita, ¿verdad? Y sus demandas se deben cumplir, o sea, los almacenes deben buscar que si llega un cliente a pedirles una cantidad, y por son muebles, pues van a tener la capacidad de surtirle, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta, o más bien otra característica del problema es que el costo de envío desde una fábrica a cada almacén, pues tiene o representa costos diferentes, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ¿se acuerdan de la fábrica de muebles que anunciaba Chabelo? ¿Se acuerdan o no? No, no me acuerdo. Nunca Se me hace escucharon. conocer. Los Sí, muebles me suena, pero no. Muebles Bronco, ¿no? troncoso, troncoso. Troncoso. Broncoso, ándale. Imagínense, por ejemplo, los muebles troncoso, pues van a tener sus fábricas de muebles cerca de donde están las materias primas, ¿cierto? O sea, cerca de donde hay madera o bosques maderables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podrían tener sus fábricas en Chiapas, en, no sé, en Michoacán, en Sonora, ¿verdad? Hay zonas boscosas también. Entonces, imagínense que ahí tienen sus fábricas, porque hay disposición de materia prima. ¿Ok? Y pues, las principales mueblerías, o sea, los principales almacenes, los que venden al público,
pues hay una en Pachuca, hay otra en México, hay otra en Cancún. La pregunta es, no es lo mismo enviar de Chiapas por ejemplo, a Tabasco, de Chiapas a Campeche, que enviar de Chiapas a la Ciudad de México, o de Chiapas a la Ciudad de Monterrey o a la Ciudad de Guadalajara. Entonces, cada envío maneja y enfrenta costos diferentes. La pregunta aquí es similar, ¿verdad? O es lo que se tiene que resolver. ¿Cuál es la cantidad que debe enviarse de cada fábrica a cada almacén para minimizar los costos de transporte y satisfacer la demanda? ¿Ok? Entonces, miren, quedan... ¿cuántos minutos quedan? Déjenme ver, de esta sesión quedan 10 minutos, la hora ya son 9:42. Vamos a continuar con esta parte. Entonces, aquí... por ejemplo, si yo tuviera que hacer esto, pensemos por un momento, vamos a pensar en la superestructura, ¿ok? Voy a regresarme aquí o lo voy a poner a pantalla dividida. Déjame ver. Esta presentación no la puedo poner a pantalla dividida. Ahí está el problema. Lo que puedo hacer es, fíjense, tengo tres plantas, ¿ok? Dice Galicia, La Rioja y Murcia. Normalmente lo primero que debo hacer es pues plantear el problema o hacer la superestructura. ¿Ok? Déjenme ver. Aquí. Entonces tengo tres fábricas, Galicia, La Rioja y Murcia. Lo que normalmente tengo que hacer es dibujar, hacer una superestructura que sea Galicia. Aquí voy a hacer otra fábrica que sería La Rioja. Y puedo hacer otra fábrica que sea Murcia. Yo podría hacerlo con números también, aquí ponerle fábrica 1, fábrica 2 y fábrica 3. Y voy a tener 5 almacenes. Entonces aquí voy a tener 5 almacenes. Voy a tratar de dibujarlo lo mejor que se pueda. No tengo buena caligrafía. Nunca he tenido buena letra. Y para dibujar pues tampoco soy muy bueno. Entonces, tengo 5 almacenes. Tengo almacenes en Sevilla, en Madrid, Barcelona, Santander y Bilbao. Sevilla, Madrid, Barcelona, Santander y Bilbao. Entonces aquí vamos a ver Sevilla, Santander, Barcelona. ¿Cuáles eran ustedes? Sevilla, Santander, Santander, Barcelona y Bilbao. Barcelona. Me falta otro. Ajá. Sevilla, Madrid, Barcelona, Santander y Bilbao. Bueno, no importa, ¿verdad? Aquí lo que podríamos hacer es también ponerlos con números. Almacén 1, almacén 2, almacén 3, almacén 4 y almacén 5. Aquí lo que ustedes deben entender es, cada envío de un mueble tiene un costo unitario, o sea, tiene un costo, ¿verdad? Las variables de decisión serían cuántos muebles envío o cuántas cosas, cuántos objetos envío de un lugar a cada almacén. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que identificar sería, aquí hay algo que debemos identificar, que son los conjuntos. ¿Ok? Deben identificar conjuntos y con esto estamos aprendiendo. ¿Ok? Lo primero que vamos a aprender es esto. Identificar conjuntos y subíndices. Entonces yo, por ejemplo, tengo un conjunto I, que serían las fábricas. ¿Ok? Yo tendría también un conjunto J, que serían los almacenes. La pregunta aquí es, I tiene 3 elementos, J tiene 5 elementos. ¿Ok? Lo que yo debo seleccionar es, o mis variables de decisión.
continuación yo debo o identificar las variables de decisión. ¿Qué es lo que yo debo decidir? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que decidir? ¿Cuáles serían las variables de decisión? Ver qué cantidad se va a enviar a cada almacén, algo así. Sí. Sí, algo así, pero díganlo completo, ¿verdad? Sería ver qué cantidad voy a enviar desde la fábrica y variables de decisión. Cantidad de enviar. Desde. A ver, déjenme ver. Los asistentes de una reunión están esperando. Ya se cambiaron de reunión. Dice cantidad de enviar. Desde la fábrica. La fábrica y hasta el almacén. ¿Y cómo representarían esas variables de decisión? Las variables de decisión serían algo así como unas X y su índice J. Ok, vamos a dejar esta sesión y vamos a esperar, más bien vamos a entrar a la siguiente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, no les troncoso. Muy bien, Priscila, usted sí veía Chabelo los domingos tempranito. Ok, vamos a terminar. Vamos a entrar a la otra.